El día de hoy vamos a resolver esta ecuación diferencial de segundo orden con el método de reducción de orden. Tenemos y' más 16y igual a 0. Y para esto el problema nos da que una de las soluciones es igual al coseno de 4x. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, recordemos que las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden son linealmente independientes. ¿Esto qué significa? Que si yo hago el cociente de estas dos funciones, no voy a obtener una constante, sino una función. En otras palabras, mi segunda solución la voy a formar a partir de esta primera solución multiplicándola por una función que hasta el momento no conocemos y vamos a llamarle u. Así que bueno, ¿cómo es el procedimiento para este problema? Vamos a derivar esta función. Y bueno, ¿de qué función hablamos? Y igual a u por y1, es decir, u por el coseno de 4x. Lo que vamos a hacer es derivar dos veces. Si yo derivo dos veces, voy a sustituirlo en esta parte de mi ecuación y después le voy a sumar 16 multiplicada por esta función y. Todo eso igual a 0. Y ya a partir de ahí seguir resolviendo, integrando y hacer uno que otro cambio de variables. Así que bueno, vamos a darle inicio. Si nosotros decimos que y es igual a u por el coseno de 4x, ¿cómo derivamos esto? Al ser un producto, aplicamos la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Aquí, bueno, pongamos la atención a la derivada del coseno de 4x, y me queda como menos 4 seno de 4x, por regla de la cadena. Entonces ya mi primer derivada me queda como u' por el coseno de 4x menos 4u seno de 4x. Después lo que debemos hacer es obtener la segunda derivada. Como es una resta de funciones, pues tengo la primer derivada menos la segunda derivada de esta función. ¿Qué es lo que haremos ahora? Derivar por separado estas dos y al final juntarlo en toda esta ecuación. Vamos con la primera parte, la derivada de u' por el coseno de 4x. Nuevamente, producto, regla del producto. La derivada del primero, que sería u'b' por coseno de 4x, más el primero sin derivar, u' por la derivada del coseno de 4x. Y me va a quedar entonces algo como esto, u'b' coseno de 4x menos 4u' por el seno de 4x. La segunda parte de mi función decía 4u seno de 4x. Y este 4, por ser una constante, lo puedo sacar de la derivada y me queda simplemente la derivada con respecto a x de u por el seno de 4x. Y nuevamente nos damos cuenta que es un producto, por lo tanto volvemos a aplicar la derivada para un producto. Teniendo u' por el seno de 4x más u por la derivada del seno de 4x. Aquí nuevamente aplicamos regla de la cadena, saco la derivada de 4x y la multiplico por el coseno de 4x y me queda entonces toda esta expresión. Entonces para la segunda derivada, veamos aquí, originalmente teníamos derivada de u' coseno de 4x, que equivale a estos dos primeros términos, u'b' coseno menos 4u' seno, menos la derivada de 4u seno de 4x, y me queda como todo esto, este término de acá. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aplicar la propiedad distributiva a este paréntesis de aquí, menos 4 por u' seno de 4x, menos 4 por 4u coseno de 4x. Y todo esto, veamos bien, que representa a la segunda derivada de mi función y. Entonces, todo este término, que bueno, tenemos 4 términos, toda esta función y', vamos a sustituirla en esta ecuación. Después, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 16 veces la función y. ¿Pero quién era mi función y? Bueno, y2 igual a u por el coseno de 4x. ¿Cómo me queda entonces todo eso? Tengo mi segunda derivada que abarca hasta menos 16u coseno de 4x y después lo que les comentaba, 16 veces la función y
16 por u coseno de 4x, todo esto igual a 0. Tengo menos 16u coseno más 16u coseno, esto lo puedo eliminar. Y aquí pues reduzco estos términos semejantes, menos 4u', seno de 4x, está restándose dos veces, entonces me queda como menos 8u', seno de 4x. Una vez que tengo esto, ¿qué puedo hacer? Vamos a realizar un cambio de variable donde pues a mí se me ocurre que una nueva función s es igual a la primera derivada de u. Si yo derivo a ambos lados esta ecuación, me queda como s' igual a la segunda derivada de u. Y me queda esta otra ecuación diferencial. Si nos damos cuenta, ahora ya es una ecuación diferencial de primer orden, mucho más sencilla de resolver que la que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a cambiar esta notación de la derivada de Lagrange como a una derivada de Leibniz. Y me queda, bueno, d sobre ds, o la derivada de s con respecto de x, por el coseno de 4x, menos 8s por el seno de 4x. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación diferencial? Con variables separables, es decir, del lado izquierdo voy a dejar todo lo que tenga términos de s con el diferencial de s, y del lado derecho todo lo que tenga términos de x con el diferencial de x. De tal manera que me queda esta ecuación. Y como ya tengo las variables separadas, puedo proceder a integrar. Aquí se estarán preguntando por qué no hice el cambio de seno entre coseno como tangente. Pues sencillamente porque de manera directa no lo podríamos integrar. O bueno, al menos no me sé yo la formulita. Pero esto me sirve para hacer un cambio de variable. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo me quedaría? Ahora yo voy a llamar a otra función, digámosle t, como el coseno de 4x. Después obtengo el diferencial o la derivada a ambos lados. Y me queda como menos el diferencial de t sobre 4 igual al seno de 4x diferencial de x. Entonces, todo este cambio de variable ya lo puedo escribir en esta integral con su expresión equivalente. Es decir, para no marearlos tanto, tengo que el seno de 4x diferencial de x es igual a menos el diferencial de t sobre 4 y que el coseno de 4x es igual a t. ¿Cómo me queda? Como la integral del diferencial de t sobre t. Este 8 pues ya era constante, ya estaba fuera de la integral, y aquí observemos que tenemos este 4 dividiendo, pues también sale de la integral dividiendo, y me queda finalmente menos 8 sobre 4. Ya conocemos también estas integrales, puesto que son integrales inmediatas, y en ambos lados me queda como un logaritmo natural. Y ojo aquí, una vez que terminamos de integrar, agregamos la constante arbitraria. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eliminar ese logaritmo natural, aplicamos la exponencial a ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo simplemente me queda como s, y del lado derecho, aquí yo lo sinteticé, me salté un par de pasos, pero vamos a ver cómo quedaría. Vemos que tenemos e a la menos 2 logaritmo natural del coseno de 4x más c. Tengo una suma en mis potencias. Si recordamos las leyes de los exponentes, ¿esto en qué caso pasaba? Cuando yo tenía la multiplicación de mis bases iguales. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me queda como e a la c por e a la menos 2 logaritmo natural del coseno de 4x. Pero e a la c es una constante elevada a otra constante. Por esa razón, simplemente me queda como c por esta exponencial. Ahora, si nos damos cuenta, esta es una potencia negativa. ¿Qué es lo que tengo que hacer con las potencias negativas? ¿O qué me indican? Que realmente no están en el lugar correcto de mi fracción. Y bueno, ¿qué fracción me estarán diciendo? Aquí no tengo ninguna fracción. Si nosotros le agregamos un 1 imaginario, abajo ya tendríamos una forma de fracción. Para quitar este signo negativo, lo único que hacemos es pasarlo al denominador. Y también por propiedades de los logaritmos, este coeficiente, menos 2, ¿qué es lo que hace? Pasa a ser la potencia del argumento de mi logaritmo. Es decir, me queda como logaritmo natural del coseno cuadrado de 4x. Pero como es negativo en el numerador,
al pasarlo al denominador queda como positivo. Una vez que yo tengo eso, ya puedo deshacer mi cambio de variable. Sabíamos que s era igual a la primer derivada de u con respecto de x. Entonces nuevamente tengo que resolver por variables separables. Y me queda como la integral de u igual a c sobre el coseno de 4x diferencial de x. Para resolver esto tenemos que recordar las identidades o razones trigonométricas, las fundamentales, las primerititas, donde nosotros tenemos que el recíproco del coseno es secante, pero tengo coseno cuadrado. Bueno, pues entonces ese recíproco será secante cuadrada. Y como nos podemos dar cuenta, esto también ya es una integral de manera inmediata, ya que me va a quedar como la tangente de 4x. Ahora, ya que hemos encontrado esta función u, lo único que tenemos que hacer para encontrar la segunda solución es multiplicarla por el coseno de 4x, que era lo que me estaba diciendo el problema inicialmente. Entonces me queda que y es igual a c por la tangente de 4x por el coseno de 4x. Y aquí, bueno, ahora sí tenemos que deshacer tangente como seno entre coseno. ¿Y esto para qué? Hay que observar que tenemos coseno de 4x sobre coseno de 4x. Esto simplemente se hace 1 y me queda que la segunda solución de esta ecuación diferencial es y igual a c por el seno de 4x. Y bueno, ya si nosotros quisiéramos la solución general, lo único que hacemos es aplicar principio de superposición, en donde sumo mis soluciones individuales que yo haya obtenido en este procedimiento, de tal manera que la solución general a mi ecuación diferencial es y igual a c1, una constante arbitraria, por el seno de 4x más otra constante por el coseno de 4x. Y con esto queda concluido el video por el día de hoy. Así que bueno, espero que esto se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.